Conversar una cosa. A ver, no les he mandado la otra parte del parcial esperando hacerles una pregunta y es que, a ver, yo sí voy a necesitar pues el tiempo para la clase y recuperar una de las dos clases de la primera semana que no tuvimos. Pero pues necesito que estemos de acuerdo pues por ese lado y porque pienso poner la otra parte eh, también para que la hagan en grupo y llegar a que la evaluación de la parte de estadística descriptiva valga 20% y no 25%. Me explico. Eh, yo había planteado una tarea del 5% y luego el parcial del 20%. Eh, pues en ese tiempo no había calculado pues cómo pues esas dos clases de la primera semana, la verdad se me había escapado. Pero entonces ahora quiero recuperar ese tiempo, pero entonces lo que les planteo es que la evaluación de estadística descriptiva, o sea, las primeras 3 semanas de clase, valga 20%, representada en 5% de la tarea y luego como el 15% sea como el parcial, que se los estoy poniendo como en dos partes. ¿Sí me entienden? Si sí me entienden y si están de acuerdo con eso. Si alguien no está de acuerdo, que me lo puede decir en privado, me manda el correo, no, profesor, yo no estoy de acuerdo, yo qué sé, eh, y miramos entonces cómo si volvemos a lo inicial. ¿Listo? Y lo que falta del parcial, pues yo se los mando ahora más tarde. Pues si ahí nadie me dice nada, yo sigo normal, pues si hacemos clase, está bien, listo. Menos mal, yo Profe, sé que, dime. entonces, ¿hasta cuándo tenemos plazo para entregar la otra parte del parcial? Pues yo la pongo ahora, se las podría poner para que me la entreguen hasta mañana. Por ejemplo, la otra les di cuánto después de que la puse, como día y medio o 2 días. ¿Yo cuándo fue que la puse? El lunes por la noche, para entregar el miércoles por la noche. Ya es que no me acuerdo. Sí, profe, fue así. Fue así. Entonces les puedo volver a dar más o menos el mismo tiempo, día y medio, como para que puedan descargar la base de datos, puedan organizar, puedan mirar, puedan tener tiempo de pensar, ¿sí? Ah, bueno, gracias, sí, se me había olvidado. Es que alguien llegó tarde, eh, Carvajal, y Luisa ahí le explicó, ¿sí? Que la parte de estadística descriptiva valdría el 20% y no el 25%. Exacto, así como explicó Laura. Carvajal, ¿le entendió? Supongo que sí. ¿Y el otro 5 a dónde va? El otro 5 va a la parte de probabilidad. O sea, el resto empieza a valer 80% y puedo poner pues una tarea más, por decirlo así. Listo. Bueno, pues. Entonces, empecemos la clase. A ver, empecemos repasando pues lo que vimos la clase pasada. Eh, Empezamos viendo, pues repasando lo que es una partición. Una partición, recuerden, es una colección de subconjuntos de un conjunto más grande, de manera que son disjuntos entre sí, ¿sí? Cada pareja, la intersección de cada par de subconjuntos o eh, de subconjuntos pues, de esa colección es vacío y la unión es todo el conjunto S. Entonces, esa es una partición de mi conjunto S.
Listo, muy bien. Vimos los axiomas de probabilidad. Yo aquí rescato mucho los axiomas. El B, pues, es un resumen muy sencillo de que la unión, me gusta hablar a lo mejor así, la unión disjunta, la probabilidad de la unión disjunta es igual a la suma de las probabilidades. ¿Listo? Y eso pues está expresado en la parte C, pero eso es sobre toda la partición del conjunto S. Entonces, si S es mi espacio muestral y yo tengo una partición de ese espacio muestral, entonces voy a hacer ese conjunto S, yo lo puedo ver como la unión de todos los subconjuntos de la partición. Entonces, la probabilidad del espacio, de todo el espacio muestral S será 1, y como aquí me queda la probabilidad de una unión disjunta, entonces esto es la suma de las probabilidades, ¿sí? Sobre todos, pues, pues esta es una unión finita, ¿listo? Muy bien. El segundo axioma de probabilidad es el axioma para calcular la probabilidad del complemento, y aquí es donde usamos la partición más sencilla que usted pueda hacer de un conjunto o de un espacio muestral. La partición más sencilla es que coja un subconjunto del espacio muestral, digamos que tenga probabilidad distinta de 0, y tome el complemento de ese conjunto. Entonces, ahí generó una partición del espacio muestral con los conjuntos A y A complemento. Claramente, ellos forman una partición porque la intersección entre ellos es vacía y la unión de ellos da todo el espacio muestral. Entonces, usa el axioma anterior y tiene 1 es la probabilidad de todo el espacio muestral, y eso es igual a la probabilidad, el espacio muestral lo escribo así, A unido a complemento, y como eso es una unión disjunta, entonces la probabilidad de una unión disjunta es la suma de las probabilidades. Listo. Y ya de ahí, de esa ecuacióncita, despeje el que usted quiera. Pues yo ahí despejé los dos. La probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Y la probabilidad de un conjunto, yo la puedo calcular como 1 menos la probabilidad del complemento de ese conjunto. Esta es la que yo les digo que es muy útil. Se usa frecuentemente. Se usa. Listo. Hay un ejemplo, pero ese no lo quiero repasar. Voy a repasar otro. Digamos, si yo ahora voy a una unión general, o sea, quiero calcular la probabilidad de una unión de dos conjuntos, pero, digamos, esos conjuntos no necesariamente son disjuntos, o sea, pueden tener una intersección no vacía. Entonces, yo aquí pues hice como una idea de cuál es la probabilidad de la unión, y esa, digamos, así como esa demostración intuitiva es válida cuando el espacio muestral es finito. ¿Listo? Cuando el espacio muestral es infinito, esta idea de la demostración no sirve, y yo pues la próxima clase les voy a decir cuál es la demostración. Listo. Entonces ahí me parece muy sencillo contarlo de manera intuitiva. Digamos, si el espacio muestral tiene una cantidad finita de elementos, pues entonces así también son los conjuntos A y B, también tienen una cantidad finita. ¿Cómo cuento la cantidad de elementos de la unión? Entonces yo sumo la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B. Ahí por el momento he contado 2 veces los elementos, la cantidad de elementos que hay en la intersección, entonces los quito una vez. O sea, le resto la cantidad de elementos de la intersección, aquí está, y con eso ya contamos la cantidad de elementos de la unión. Si divido por el cardinal del espacio muestral, entonces en realidad la ecuacioncita que yo tengo es una ecuacioncita de probabilidad. Y la ecuacioncita es que la probabilidad de la unión
es igual a la probabilidad del primer conjunto más la probabilidad del segundo conjunto menos la probabilidad de la intersección. Yo ahí iba a escribir una nota en la clase pasada y se me olvidó. Y esta es una unión de dos conjuntos, pero uno puede usar eso también para una unión general. O sea, no solamente de dos conjuntos, sino más conjuntos. La probabilidad de la unión de tres o más conjuntos. Entonces, miren. Voy a poner aquí C. Listo. ¿Cómo contamos esto? Entonces, la sugerencia para esto es, pues, simplemente haga que la unión de estos dos sea un nuevo conjunto, no sé, lo voy a escribir ¿cómo será? Dentro de paréntesis. Digamos así. Y ya. Claramente la unión, recuerden, pues, la unión es una operación asociativa entre conjuntos, entonces la unión de los primeros dos conjuntos, yo le doy otro nombre. Entonces ahí, pues, tendría... Esto es la probabilidad de A. Esperen que no quiero copiar tanto. Entonces sería la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. Y luego sigue menos la probabilidad de la intersección. O sea, esto intersectado esto. ¿De acuerdo hasta ahí? Pues hasta ahí simplemente usé la formulita anterior. Y ya luego, concéntrese en simplificar esta. Entonces, esperen, yo vuelvo y la copio. Le voy a quitar ese resalto que ya me tiene cansado. Listo. Entonces, ahí quedan cosas indicadas. O sea, queda la probabilidad de A unido B. Ya sé cómo la puedo calcular. Entonces, la probabilidad de esa primera unión, yo sé que la puedo calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B. Listo. Y ya luego me toca simplificar este. Entonces, este lo voy a poner entre llaves. Y voy digamos, hacer la operación entre conjuntos que está indicada antes de llevar eso a la formulita, pues, o a la expresión que sabemos que es válida para la probabilidad de la unión de dos conjuntos. Es decir, esta intersección, aquí tengo un conjunto intersectado con otro, la puedo escribir como una unión de dos conjuntos porque el primer conjunto, pues, es A unido B. Entonces, ¿cómo nos queda esto? ¿Se acuerdan? A intersectado C, y luego, ¿cuál es el otro conjunto? Uy, ¿yo por qué puse unido? Luego esto viene unido, ahora sí. ¿Cuál sigue aquí? B intersectado C. ¿Entendieron hasta ahí lo que hice? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Bueno, aquí todavía no fue necesario las llaves. Ahí simplemente dice la operación. Dentro de la probabilidad, pues la operación que estaba indicada entre los conjuntos. Ahora sí,
voy a hacer la operación que está ahí. Entonces, esto queda. Los primeros los dejo quietecitos. Eso ya los tengo en términos de los conjuntos iniciales. Solamente quiero probabilidades simples y probabilidades conjuntas, ¿sí? Pues solamente da dos conjuntos. Entonces uso la probabilidad de la unión en esta unión que tengo acá. Entonces es probabilidad, a ver, yo borro. Listo. Entonces ahora tengo la probabilidad del primero, la probabilidad de A intersectado C. Luego, ¿cuál sigue? Más la probabilidad de B intersectado con C. Y luego solamente falta menos la probabilidad de la intersección de esos conjunticos, ¿sí o no? O sea, necesito la intersección de A con C intersectado con B intersectado C, ¿cierto? O sea, eso sería la intersección triple. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? A intersectado B intersectado C. Esa sería la intersección triple, pues porque es A intersectado B, intersectado B, intersectado C. Con este, pues, no creo que tenga que explicar más eso. ¿Eso sí les queda claro o alguien tiene dudas de eso? Pues que esa me queda la intersección triple. Entonces, pues, yo le bajo aquí el tamaño. Ahí, para que me pueda caer un solo renglón. Listo. Y ahora, pues ya simplemente voy a organizar. ¿Cómo voy a organizar esto? Miren que me quedó. Primero voy a poner las probabilidades de a un conjunto. O sea, entonces, esta probabilidad de C me lo voy a traer para acá, para adelante. Y ahí tengo la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Luego voy a poner las intersecciones dobles, pues la probabilidad de las intersecciones dobles. Entonces, el primer término es menos la probabilidad de A intersectado B, ya la tengo ahí. Después destruyo esas llaves y queda menos la probabilidad de A intersect. Voy a quitar esto. Y pilas, eso está precedido de un menos. Entonces queda probabilidad de A intersectado C me queda con menos, probabilidad de B intersectado C me queda con menos y la triple intersección me queda con más. Y esa es, ahora sí, esa es la probabilidad de la unión de tres conjuntos. ¿Alguna pregunta? No. Entonces aquí, otra manera de ver eso, otra manera, esta es más intuitiva, pero esta es válida solamente cuando el espacio muestral es finito. Entonces, la otra manera más intuitiva, voy a sacarla de por aquí. Entonces, supongan que este es mi espacio muestral. Este es un espacio muestral finito. Por lo tanto, todos sus subconjuntos van a ser finitos. Entonces voy a poner dentro de él tres conjuntos. Aquí tengo un conjunto A, aquí tengo un conjunto B en verde y por aquí abajito, no sé qué color aplica como viene ahí, vamos a ver este. Tengo este. Listo. Entonces, para contar los elementos de la unión, yo voy a contar, yo les digo, este es, digamos, mi conjunto C,
Este es mi conjunto B y este de aquí es mi conjunto A. Entonces, miren, necesito que cuenten de manera general los elementos de esa unión triple. Manera de contarlo fácil. Miren, estoy suponiendo pues que el espacio muestral es finito, entonces esto es conteo sencillo. Para contar los elementos de la unión o de la triple unión, sume todos los elementos de A con todos los elementos de B con todos los elementos de C. Listo. Pero entonces, cuidado, que todas las intersecciones dobles las sumé 2 veces. ¿Sí o no? Cuando yo sumé los de A, sumé los de B y sumé los de C, la partecita de la unión de A con B la conté 2 veces. De la intersección de A con B, perdón. O sea, digamos, la unión de A con B es este pedacito. La intersección de A con B es este pedazo. Si yo sumo los elementos de A, sumo los elementos de B y sumo los elementos de C, entonces esta partecita donde tengo el cursor la conté 2 veces y esta de aquí de abajo en realidad la conté 3. Entonces, de las, digamos, de los conjuntos simples, de la unión de los elementos de cada conjunto, voy a empezar a restar los elementos que hay en las intersecciones dobles. Es decir, a esa suma de los elementos de A más los de B más los elementos de C, le resto los de la intersección de A con B, los de la intersección de B con C y los de la intersección de A con C. Entonces ya resté las intersecciones dobles. Entonces ya esta parte ya se contó una vez, esta parte también se contó una vez y esta parte también se contó una vez. El problema es que esta en este momento no se ha contado, ¿sí o no? ¿Están claros que aunque en este momento no se ha contado esa parte, la triple intersección? Porque al principio cuando usted las sumó todas, pues las sencillas las sumó 3 veces, pero después restó las intersecciones dobles, entonces esa partecita la restó también 3 veces. O sea que esta parte en este momento no la he contado, entonces la sumo, es decir, sumo la cantidad de elementos que hay en la triple intersección. Por eso queda así, miren. Si yo ya paso a términos de probabilidad, o sea, si divido por la cantidad de elementos del espacio muestral S, la ecuación me queda en términos de probabilidad. Entonces tengo la suma de las probabilidades sencillas. Luego estoy restando las probabilidades dobles, ¿sí? O sea, las que A con B, A con C y B con C. Y luego le sumo la de la triple intersección. ¿Entendieron? Con esa manera como más intuitiva. Bueno. Sí, perfecto. Listo. Bueno, ¿qué otra cosa voy a repasar de la clase pasada? Eso era algo que quería decir que no lo había hecho la clase pasada, que se me había olvidado, la probabilidad de una unión triple. Aquí pues hicimos ejemplitos de probabilidad, donde tuvimos que usar, pues, calcular la probabilidad de una unión, porque teníamos todas las otras probabilidades, las probabilidades sencillas y la probabilidad de la intersección. Luego, ¿qué más usamos? Necesitaba calcular la probabilidad de la intersección de unos complementos. Y por leyes de Morgan, esa intersección de esos complementos, yo la puedo escribir como el complemento de la unión. Como me quedó la probabilidad del complemento de un conjunto, entonces esa probabilidad la calculo como 1 menos la probabilidad del conjunto. Y esa probabilidad ya la habíamos calculado. Listo. Ahí usamos la propiedad del complemento y usamos propiedades de Morgan, leyes de Morgan. Listo, esto, el dibujito, en fin. Esto con combinaciones. Aquí para rescatar, sobre todo este ejemplo,
donde el experimento aleatorio consiste en sacar 5 cartas de la baraja normal, ¿sí? Y a mí me interesa saber, por ejemplo, cuál es la cantidad de ases que me salen en la mano de póker. Pues que me salen las 5 cartas. Entonces, listo, la pregunta en ese ejercicio es, ¿cuál será la probabilidad de obtener al menos unas en esas 5 cartas? Entonces, si pensamos que X mayúscula es el número de ases en esas 5 cartas, los valores que puede tomar esa X mayúscula son estos. Los valores que puede tomar son estos X minúscula, que son 0, 1, 2, 3 o 4. Y en términos de esa variable, obtener al menos un as significa que pues o sacas un as, o sacas 2, o sacas 3, o sacas 4. O sea, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 se convierte pues en la probabilidad de que x esté en este conjunto. Este conjunto yo lo separé como una unión disjunta. O sea, que x esté aquí es que o x es 1, o 2, o 3, o 4. O sea, usted solamente puede tener, o sea, en una mano, digamos, yo lo separo. O tengo un as, o tengo 2 ases, o tengo 3, o tengo 4. Entonces, como me queda una unión disjunta, la probabilidad de una unión disjunta es la suma de las probabilidades. Luego calculamos cada una de ellas, listo, y llegamos al resultado. Pero esa era una forma como poco eficiente de calcular esa probabilidad. La otra forma más eficiente era pensar en el complemento. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, la calculo como 1 menos el complemento de que x sea mayor o igual que 1. Y en ese espacio muestral, el complemento de que x sea mayor o igual que 1 es el conjunto que x sea estrictamente menor que 1, pero para eso, entonces, x tiene que ser 0. Listo, quedó esto. 1 menos la probabilidad de que x sea 0. Entonces, ya este se calculaba más fácil. Listo. Bueno, sigo. Arrancamos la clase pasada con probabilidad condicional, ¿sí? ¿Cómo definíamos la probabilidad de la ocurrencia de un evento dado que otro evento ya ocurrió? Y la definición es la siguiente. La probabilidad de A dado B se calcula como la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. Yo recuerdo que ese día alguien, no sé quién fue, dijo algo como que B es como si fuera un nuevo espacio muestral. Sí, sí, porque usted ya se restringió a lo que sucede en B. ¿Listo? Bueno, listo, hicimos este ejemplo de probabilidad de un conjunto y luego la probabilidad de ese conjunto dado otro. Entonces aquí, digamos, hablar algo y es que digamos, el evento de que la persona venga de colegio privado cambia la probabilidad de sacar puntaje alto, porque la probabilidad marginal de sacar puntaje alto, o sea, únicamente la probabilidad de sacar puntaje alto no tiene ningún otro conjunto, es 0.375, ¿sí? O 0.375. Listo. Si lo llevara a términos de frecuencias relativas, como si estuviera hablando de que con una frecuencia relativa del 37.5%, los estudiantes de ahí sacan puntaje alto en la prueba. Pero si yo me restrinjo a los que vienen de colegio privado, la probabilidad, o sea, pongo la condición de que viene de colegio privado, la probabilidad de que saque puntaje alto es de 0.1, ¿cierto? O sea que haber puesto la condición de venir de colegio privado le cambió completamente la probabilidad al evento sacar puntaje alto. ¿Entendieron hasta ahí?
Supongo que sí. Entonces, de la definición de probabilidad condicional, yo despejo, bueno, yo creo que lo dije la clase pasada, pero no lo escribí. Es que pues, esta definición lógicamente tiene sentido si la probabilidad de ese evento B es diferente de cero. Si no, pues no tendría sentido estar hablando de esto. Listo. Entonces, listo. Mando este al otro lado a multiplicar y tengo que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de uno de esos eventos dado el otro por la probabilidad del otro, o sea, del que está condicionando. Ahí en palabras quedó que la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de la intersección, es la probabilidad condicional por la probabilidad marginal. Bueno, listo, despejé el otro. Y este fue muy útil, por ejemplo, para resolver un ejemplo de estos, donde uno tiene dos conjunticos, digámoslo mejor, uno tiene una cesta que tiene 4 bolas blancas, 6 negras, y uno las saca de manera consecutiva, sin reemplazo. Es decir, primero saca una y después saca la otra. Y se pregunta la probabilidad de que la primera sea de un color y que la segunda sea del otro color. O sea, se está pidiendo la probabilidad de una intersección, ¿sí? La probabilidad de que la primera sea blanca y es una intersección y la segunda sea negra. Entonces, la probabilidad de esa intersección, el único recurso que tengo ahí para calcularla es condicionando. Entonces, es la probabilidad de un conjunto de esos dado el otro. Entonces, yo voy a condicionar en el evento B1. O sea, voy a condicionar en el evento de que la primera bola es blanca. Entonces, esto lo puedo escribir como la probabilidad de que la segunda bola sea negra, dado que la primera es blanca, por la probabilidad de que la primera sea blanca. ¿Listo? Bueno, muchos libros se escriben, y ahí se calcula pues cada una. En muchas partes se escribe eso, pues la multiplicación es conmutativa, pero en muchas partes lo escriben así para hacer alusión de cuál es la probabilidad marginal primero. O sea, como el evento que primero ocurre, ponen de una vez ese adelante. ¿Sí me entienden? O sea, la probabilidad de que la primera sea blanca, listo, entonces ya es la probabilidad de que ocurra ese evento, y luego por la probabilidad de que la segunda sea negra, dado que la primera fue blanca. En muchos libros les gusta poner eso así, pues a mí me gusta más como lo estoy escribiendo, me parece, pues no sé, como mucho más elegante, mucho más bonito, y en otras materias como procesos estocásticos se usa mucho esto. Mucho, mucho. Se usa mucho esta manera de escribir una probabilidad de una intersección. Listo. Ahí está el repaso. Bastante largo. Ahora, a ver, voy a hacer este. Yo estoy sacando ejercicios de varias partes. Algunos me los estoy inventando. Por ejemplo, este es inventado. Entonces, miren esto. La probabilidad de que un hombre casado vea la final del fútbol colombiano es el triple de la probabilidad de que su esposa la vea. Hasta ahí eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí o no? Pues, digamos, en parejas de casados se espera que el que vea fútbol es el esposo, ¿sí o no? Las mujeres sí, de vez en cuando ven, pero ante la final del fútbol colombiano es más probable que la vea el esposo que es la esposa. Listo. Pero miren esto. ¿Qué pasa cuando el hombre ve la final? Cuando el hombre ve la final, si eso ya está ocurriendo, o sea, si el hombre ya está viendo la final, eso podría incrementar la probabilidad de que su esposa viera la final. O sea, el man se sienta parchado a tomarse su cerveza, a ver el partido, y la mujer dice, ah, no, yo no quiero, pues, pero se dice, no, vení, ah, bueno, pues vamos pues a ver el partido.
La probabilidad, cuando el hombre ve la final, la probabilidad de que su esposa la vea la final es de 0.5. Listo. Luego, la probabilidad de que al menos uno de los dos vea la final es de 0.6. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la esposa vea la final? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué se les ocurre ahí para resolver? Definamos los eventos. ¿Sí? Definamos los eventos. No sé, H, que sea el evento, el esposo ve la final. M, sea el evento en el que la esposa ve la final. Listo. ¿Qué información me dan? Según el problema, ¿qué información me dan? Dice, cuando el hombre ve la final, la probabilidad de que su esposa la vea es 0.5. Entonces, ¿qué tipo de probabilidad es esa que está ahí? La probabilidad de que ¿quién? Nada. Probabilidad de M dado H. ¿Sí? La probabilidad de que la esposa vea la final dado que el hombre ve la final. Esto es 0.5. ¿Qué otra información tengo? La probabilidad de que al menos uno de los dos vea la final es 0.6. O sea, ahí estoy hablando de la probabilidad de la unión. La probabilidad de H unido M, ¿sí? Esa es la probabilidad de que al menos uno de los dos vea la final, es igual a 0.6. Y la pregunta es por la probabilidad de que la mujer vea la final, o sea, la probabilidad de M. Eso es lo que nos piden. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces, ¿qué usamos para poder calcular esa probabilidad de M? Vamos a usar la probabilidad de la unión. Entonces, miren. Vamos a la probabilidad de la unión, entonces arranco. Que la probabilidad de H unido M es igual a la probabilidad de H. Yo creo que me faltó una información aquí, ya voy a decir cuál es. Más la probabilidad de M. Luego sigue menos la probabilidad de la intersección. Probabilidad de H intersectado M. Pero yo veo si me faltó algo. No, sí, es que me faltó usar esta primera información. La probabilidad de que un hombre casado vea la final del fútbol colombiano es el triple de la probabilidad de que su esposa la vea. O sea que aquí me faltó escribir que la probabilidad de H es igual a 3 veces la probabilidad de M. Eso es lo que me había faltado escribir. Listo. Ahora sí vuelvo a esto. Entonces, voy a empezar a reemplazar valores. La probabilidad de la unión ya la tengo. La probabilidad de la unión es 0.6. La probabilidad de que el hombre vea la final, yo sé que es el triple de la probabilidad de que la mujer vea la final.
Luego, más la probabilidad de que la mujer vea la final. Pero luego sigue la probabilidad de la intersección. Y yo tengo por aquí una información que es con condicional. Está condicionado en H. Entonces, la probabilidad de esa intersección, esa probabilidad conjunta, la voy a escribir como la siguiente multiplicación de probabilidad condicional y marginal. Entonces, probabilidad de M dado H, o sea, estoy condicionando en el que el hombre está viendo la final por la probabilidad de que el hombre vea la final. ¿Lo tienen claro hasta ahí? Luego, reemplazo. Entonces empiezo a simplificar la suma de estos dos primeros, pues me da 4 veces la probabilidad de M. Luego sigue menos. La probabilidad de M dado H, ya sé que es 0.5. Y luego sigue por la probabilidad de H, que ya sé que es 3 veces la probabilidad de M. Listo. Y ya ahí sí puedo despejar. A ver, entonces, ¿esto cuánto me da en la derecha? Ahí ya queda todo en términos de la probabilidad de M. Esto queda 4 menos 3 por 1/2, que es 3 medios. Eso queda 5 medios. 8 menos 3, sí, 5 medios. Listo, y ya aquí despejo. ¿Cuánto da esto? 1.2 dividido 5, 0.24. ¿Listo? Ya. ¿Lo entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí lo entendieron? ¿Le ven algo raro? Están muy callados hoy. ¿Vienen de un examen o qué? ¿Cómo así? ¿Probabilidad de M dado H es qué? Probabilidad condicional. La probabilidad de que la mujer vea la final dado que el hombre ve la final. Y el problema dice que eso es 0.5. Listo. Bueno, voy a seguir. Vamos ahora a una definición. En un momento. A ver. Es una definición de mucha importancia en el curso y muy usada en otros contextos en estadística, y es eventos que sean estadísticamente independientes. ¿Sí? Entonces, digamos, la definición intuitiva de esto es que dos eventos son estadísticamente independientes si la probabilidad de ocurrencia de un evento no cambia dado que el otro evento ya ocurrió. Me explico un poco mejor. Digamos, yo quiero calcular la probabilidad de A dado B. Yo digo que A y B son estadísticamente independientes. Miren que aquí yo al conjunto A le estoy poniendo la condición de ocurrencia del conjunto B. Pero si al conjunto A no le importa el conjunto B, no le importa que el conjunto B o el evento B ya haya ocurrido,
sigue manteniendo la misma probabilidad. Entonces, por eso, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Significa que los eventos A y B son estadísticamente independientes. O también puedo escribir, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Entonces aquí, al evento B no le importó que el evento A ya hubiera ocurrido porque su probabilidad siguió siendo la misma, ¿sí? Pues la probabilidad de ocurrencia de B es la misma probabilidad de que ocurra B, dado que A ya ocurrió, o sea, ya le puse la condición de A y su probabilidad siguió siendo la misma. Yo ilustro ese concepto con el siguiente ejemplo, que es de un examen que yo hice hace tiempo, no en este curso, pues, sino en otro, en la parte de probabilidad. Pero ese ejemplo me gustó, pues, yo me lo inventé, lo puse, pues, en un examen y es así. Entonces, está como inspirado en la novela Betty la Fea. Y es esto. Entonces, digamos, Patricia Fernández es una rubia hermosa e interesada. De cada 10 hombres que intentan conquistarla, solo uno logra su objetivo. Listo. Pero, de cada 5 hombres adinerados que intentan conquistarla, 4 logran su objetivo. Listo. Ahora, si el hombre es feo, la probabilidad de conquistarla es de 0.1. Entonces, con esa información, digan cuál par de eventos son estadísticamente independientes. Ser adinerado y conquistar a Patricia Fernández, ¿creerán ustedes que son eventos independientes? ¿Sí o no? O la probabilidad, o el hecho de que uno de ellos ocurra cambia la probabilidad de ocurrencia del otro para decir que son dependientes. Sí, sí la cambia. ¿Sí la cambia? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Explique. Porque si no es adinerado, la probabilidad es 1/10. Y si es adinerado. Pero no, cuidado. Si no es que si no es si no es adinerado, o sea, si no hay ninguna condición. Exacto. Sí. Pero si es adinerado, la probabilidad sube. Y si es adinerado, la probabilidad sube. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esos dos eventos son dependientes. O sea, el hecho de conquistar a Patricia Fernández depende de ser adinerado. ¿Sí o no? Nada más fuera de la realidad. Listo. Entonces, miren aquí. Ser feo y ser adinerado. No puedo concluir eso de esa información. Pues de lo que hay arriba, no se puede hablar ahí que esos dos eventos sean independientes. Pero los otros dos, ser feo y conquistar a Patricia Fernández, esos sí son independientes. Miren por qué. Entonces, el conjunto C representa el evento de conquistar a Patricia Fernández. El evento A representa el evento de ser adinerado. Y el evento F representa el evento de ser feo. Listo. Entonces, probabilidad de conquistarla. Ahí dice que 1 de cada 10 hombres que intentan conquistarla lo logran. O sea que la probabilidad es 1/10, o sea, 0.1. Listo. Luego, ¿cuál es la probabilidad de conquistarla dado que es adinerado? Ahí dice que 4 de cada 5 hombres adinerados que intentan conquistarla logran su objetivo. O sea, la probabilidad de conquistarla, dado que es adinerado, es 4/5, o sea, 0.8. Entonces, noten cómo la condición, cuando yo puse la condición de ser adinerado, incrementó mucho la probabilidad de conquistarla. ¿Sí o no? Eso está aquí abajo, la explicación.
Miren, los eventos C y A son dependientes, porque la probabilidad de C se incrementa bastante cuando yo pongo la condición de que es adinerado. Entonces, miren, aquí está abajo la probabilidad de C dado A, la probabilidad de conquistarla dado que es adinerado, es mucho más grande que la probabilidad de conquistarla sin poner ninguna condición. Ahora, el último. Acuérdense que decía que si es feo, la probabilidad de conquistarla era 0.1. Entonces, la probabilidad de conquistarla, dado que el hombre es feo, es igual a 0.1. Entonces, miren que la probabilidad de conquistarla, sin ninguna condición, es igual a la probabilidad de conquistarla, dado que es feo. O sea que al evento C, que es el evento de conquistar a Patricia Fernández, le es indiferente el evento F. O sea, le es indiferente que el hombre sea feo. O sea, eso no le importa. ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le importa a ese evento C? Lo único que le importa a ese evento C es que el dinero tenga plata. ¿Sí o no? Entonces, bueno, ahí está. ¿Entendieron? ¿Entienden con este ejemplo el concepto de eventos estadísticamente independientes y eventos estadísticamente dependientes? Supongo que sí. Aquí les voy a dejar, no, esto no es un ejemplo, sino un ejercicio. El ejercicio es que, a ver, cuando uno tiene una pareja de eventos que son independientes y ellos tienen pues probabilidades no nulas, entonces todas las parejas que usted pueda hacer con ellos y sus complementos también serán independientes. Es decir, a complemento las siguientes parejas. Las parejas a complemento y B, pues yo salgo. A y B son independientes, con probabilidades no nulas cada uno. Entonces los eventos A complemento y B son independientes. A y B complemento son independientes. Y A complemento y B complemento son independientes. ¿Listo? Entonces eso les queda como ejercicio. ¿Listo? Es muy sencillo que hagan eso. Por aquí quiero anexar otro ejercicio que se me ocurrió. Entonces ya que puse este aquí, voy a poner este otro. Ejercicios. Aquí primero, este. Y segundo, voy a poner este. Que la probabilidad condicional también es una medida de probabilidad. También es una medida de probabilidad. Es decir, usted escribe, voy a poner mejor así. Vamos, es decir, la probabilidad de, aquí pongo puntico, dado un evento A, digamos que ese evento A tiene probabilidad no nula, esa medida de probabilidad o esa medida puesta así es una medida de probabilidad, es decir, cumple todos los axiomas de probabilidad. ¿Listo? Entonces eso refuerza la idea de lo que dijeron la clase pasada, no me acuerdo quién,
que cuando usted está en probabilidad condicional, el evento que condiciona es como si fuera el nuevo espacio muestral, ¿sí? Así es. Eso es lo que dice esto, pues, en el fondo. O sea, vuelven y se cumplen todos los axiomas de probabilidad, todas las propiedades de probabilidad. Listo, les dejo esos dos ejercicios, son chéveres para resolver, no son muy largos, son corticos. Les iba a poner el de la triple unión, pero pues ese yo ya lo hice. Bueno. Bueno, ¿y esto? Espérate, perdón, me dispersé. En la de arriba dice probabilidad punto de A, en la 2. Sí. Por probabilidad, en la 2 dice probabilidad, o sea, aquí a lo que me refiero es que estoy poniendo cualquier conjunto. Como cuando uno habla la definición de una función, uno dice f, si yo quiero hablar de la función f de tal, sí, que yo creo que ustedes hacen mucho esto. Sí, o sea, gracias. Lo que varía es el conjunto que pongo aquí adelante. Lo que está fijo es el conjunto que está condicionando. ¿Y queda claro para todos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Listo. Bueno, ahora, una consecuencia de que los eventos sean independientes es que la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades. Entonces, miren esto. Nosotros, a partir de la definición de probabilidad condicional, donde estoy suponiendo que el evento que condiciona tiene probabilidad no nula, de ahí nosotros despejamos la probabilidad de la intersección. Entonces nos quedó que la probabilidad de la intersección es la probabilidad conjunta, perdón, la probabilidad condicional por la probabilidad marginal. ¿Listo? S de la probabilidad marginal, yo estoy suponiendo que es diferente de cero, porque viene de la definición de la probabilidad condicional. Listo, pero, si los eventos son independientes, si A y B son independientes, la probabilidad de A dado B es la misma probabilidad de A. O sea, como son independientes, al evento A no le afecta la ocurrencia del evento B, porque no le cambia su probabilidad. La probabilidad de A dado B es la misma probabilidad de A. Entonces, miren a qué llegamos para calcular la probabilidad de la intersección cuando los eventos son independientes. La probabilidad de la intersección, si los eventos son independientes, se calcula como la multiplicación de las probabilidades. ¿De acuerdo hasta ahí? Ejemplo. Esperen. Bueno. Supongan que Andrés, Viviana y Carlos, los nombres otra vez como un ejemplo que hicimos por allá arriba, están puestos únicamente para que me queden las iniciales en orden alfabético. Entonces, Andrés, Viviana y Carlos están jugando tiro al blanco, ¿sí? Entre ellos están jugando tiro al blanco. Ahí pongo que Andrés es el mejor de ellos porque la probabilidad de que acierte es 0.8. Viviana es la que le sigue, la probabilidad de acierto de Viviana es 0.6. Y la probabilidad de que acierte Carlos es el más malito para jugar tiro al blanco, la probabilidad de que él acierte es 0.3. Listo. Ahora, pongamos esto. Supongamos que el hecho de que uno de ellos acierte o falle no afecta la probabilidad de que alguno de los otros acierte o falle. ¿A qué me estoy refiriendo ahí con ese párrafo? Que los eventos son independientes. Correcto. Los eventos que Andrés acierte, que Viviana acierte o que Carlos acierte, esos eventos son independientes. Listo.
Entonces yo pido calcular la probabilidad de que los tres acierten. Esta es la primera probabilidad que pido. La segunda es que Andrés y Viviana acierten y que Carlos falle. Aquí ya pues como que les ayudé aquí con esto, ¿sí? Ahí ya está escrito en términos de probabilidad cuál es pues, la probabilidad que hay que calcular. Entonces, si yo pido la probabilidad de que los tres acierten, estoy pidiendo qué tipo de probabilidad. Estoy pidiendo la probabilidad de la triple intersección. Entonces, miren pues, después de que, bueno, y el último es la probabilidad de que al menos dos acierten. Entonces, definimos los eventos. El evento A es que Andrés acierte, bueno, y ya saben los otros. Viviana acierte o Carlos acierte. Entonces, según la información, ya está claro que esos eventos son independientes. Listo, eso lo voy a tener que usar enseguida. Ahora, las probabilidades. La probabilidad de A es 0.8, la probabilidad de B es 0.6 y la probabilidad de C es 0.3. Entonces, la parte A, la probabilidad de que los tres acierten, pues es la probabilidad de A intersectado B intersectado C. O sea, la probabilidad de que Andrés acierte y Viviana acierte y Carlos acierte. Listo, como los eventos son independientes, entonces la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. El B. La probabilidad de que Andrés y Viviana acierten y Carlos falle. O sea, la probabilidad de A intersectado B, ahí voy en Andrés acierta y Viviana acierta. Y luego, y ese complemento, o sea que Carlos falle. Listo. Por el ejercicio que les dejé ahorita, se puede extender a tres o más eventos. Yo ahí lo puse con parejas, pero entonces, si tengo que esos tres eventos son independientes, entonces también serán independientes las combinaciones con sus complementos, ¿sí? Por eso ahí puedo calcular la probabilidad de esa triple intersección como la multiplicación de las probabilidades. ¿Listo? Y me queda esto. ¿Han entendido hasta acá? Sí, señor. Listo. Ahora, la probabilidad de que al menos dos acierten. Entonces, para calcular la probabilidad de que al menos dos acierten, lo pongo así. Al menos dos acierten es que aciertan dos o aciertan tres, ¿cierto? Esos eventos yo los puedo ver, el evento de que aciertan dos y el evento de que aciertan tres, yo los puedo ver disjuntos. ¿Listo? Entonces calculo esto como la probabilidad de que acierten dos más la probabilidad de que acierten tres. Listo. La probabilidad de que acierten tres ya lo hice en la parte A. Ahora necesito la probabilidad de que acierten dos. Pero entonces, cuidado con esto. La probabilidad de que acierten dos la puedo calcular de la siguiente manera. O sea, de ese grupo de tres personas, yo necesito que acierten dos, entonces las combinaciones posibles para que acierten dos son las siguientes. Que acierten Andrés y Viviana y que Carlos falle, pilas con el tercer evento. Usted no me puede decir únicamente que acierten Andrés y Viviana y no me pone más nada porque no me está diciendo qué está pasando con Carlos. O sea, Carlos puede acertar o fallar y eso está ahí en ese primer conjunto. ¿Sí me entienden? O sea, si usted pone solamente esto, se está equivocando. Tiene que poner y que el otro se equivoque para usted asegurarse que acertaron exactamente dos en este. También de qué otra manera pueden acertar dos. Que acierten Andrés y Carlos y que Viviana se equivoque. Y la otra, que acierten Viviana y Carlos
y que Andrés se equivoque. ¿Entendieron el primer renglón? ¿Sí o no? Yo no sé si hablo por todos los compañeros, pero cuando no respondemos, yo imagínate que sí, sino que es malo uno responder si de pronto alguien tiene una duda, más fácil que cuando alguien tenga la duda, pregunta. Ah, bueno, listo. Hágale pues. Entonces, voy derecho. Si no me dicen nada, supongo que van bien. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Dale pues. Entonces, a mí me pueden hablar abiertamente, sin problema. Ay, profe, no entendí esto, eso, que a mí me pueden hablar abiertamente. Si no dicen nada, yo supongo que van bien. Listo, entonces como esos eventos son independientes y aquí tengo las probabilidades de intersección entre ellos o algunos de sus complementos, entonces puedo calcular esas probabilidades como la multiplicación de las probabilidades de cada uno. La probabilidad de A es 0.8 por la probabilidad de B que es 0.6 por la probabilidad de C complemento que es 0.7 más el otro conjunto, la probabilidad de A que es 0.8 por la probabilidad de C que es 0.3 por la probabilidad de B complemento que es 0.4 en vista de que la probabilidad de B es 0.6. Similarmente el otro, la probabilidad de B es 0.6 por la probabilidad de C que es 0.3 por la probabilidad de A complemento que es 0.2. Listo. Calculo esto y esto me da 0.468. Entonces, la probabilidad de que acierten 3 ya la había calculado en el ejemplo en la parte A. Por lo tanto, la probabilidad de que acierten al menos 2, o sea, o aciertan 2, aciertan 3, ¿sí? La calculo como la suma de esas dos probabilidades. Y ahí está. Listo. Si hago una interpretación en términos de frecuencia relativa, es como si en el 61% de las veces en las que jueguen tiro al blanco, que cada uno haga su lanzamiento, al menos, pues en el 61% de las veces aciertan al menos 2, ¿sí? Llevando eso pues a interpretación de frecuencia relativa. Listo. Ahora vamos a la parte más bacana de la clase de hoy. La parte más bacana de la clase de hoy es el concepto de probabilidad total. Ese concepto de probabilidad total se refiere a cuando uno tiene una partición de un espacio muestral y tiene otro conjunto, pues que no pertenece a la partición, pero está en el espacio muestral. Ese conjunto A, que está ahí en el dibujo, va a tener parte en cada uno de los conjuntos de la partición. Entonces, si usted quiere hallar la probabilidad de A, usted la puede partir en cada uno pues, de los eventos de la partición y le queda después una unión disjunta y como le queda una unión disjunta, la probabilidad de una unión disjunta es la suma de las probabilidades. Entonces, en el dibujo, pues yo para ilustrar puse que tenía cuatro eventos en la partición. Pues, lógicamente, la partición puede ser de al menos 2 subconjuntos y de ahí para arriba, pues depende de cómo sea la partición. Listo. Entonces, claramente la probabilidad de A, yo la puedo calcular como la probabilidad de A intersectado con E1 más la probabilidad de A intersectado con E2, etc. Pero resulta que como los eventos SUI son los eventos de la partición, entonces en general uno tiene información sobre los eventos de la partición. Entonces, esas probabilidades conjuntas, cada una de esas probabilidades conjuntas, voy a condicionar en los eventos de la partición para calcularlas. Entonces, tengo
que para la primera probabilidad conjunta será la probabilidad de A condicionado en E1, o sea, la probabilidad de A dado el evento E sub 1 por la probabilidad de E sub 1. Y luego sigue más, pues así lo hago con todos los demás. Yo no sé por qué no puse aquí sumatoria. Entonces aquí puedo poner esto como sumatoria. Sumatoria con I desde 1 hasta N, que es la cantidad de eventos de la partición. Y el término que estoy sumando es A condicionado en cada evento de la partición, en cada E sub I, por la probabilidad de cada uno de esos eventos de la partición. Listo, ahí está. Esa es la probabilidad total, ¿sí? Se llama total pues porque yo puedo calcular A totalmente con los eventos de la partición. Pues la probabilidad de A. Aquí hay un ejemplito y lo voy a dejar para que, bueno, se los voy a explicar porque es que tengo ganas de hacer otro que es más chévere, pero entonces yo creo que sí me alcanza el tiempo. Pues, supongan que el Departamento de Relaciones Laborales de una cierta empresa busca contratar un empleado, ¿sí? Listo. Y que ese departamento recibe hojas de vida por 3 fuentes diferentes, que son una primera fuente por la que recibe las hojas de vida es por una agencia de empleo. Ahí recibe un 45% de las hojas de vida, le vienen de esa agencia de empleo A. Otro 35% le llega de otra parte, le llega de una agencia de empleo B. Hasta ahí ya lleva el 80% de las hojas de vida que recibe. Y lo restante, el restante 20%, pues la recibe directamente. Ahora, cuando el Departamento de Relaciones Laborales empieza a revisar si las hojas de vida cumplen los requisitos para el cargo que corresponde, se encuentran con que de las hojas de vida que vienen de la empresa A, el 40% cumple los requisitos. De las que vienen de la empresa B, el 20% cumple los requisitos. Y de las que llegan directamente, el 80% cumple los requisitos. ¿Listo? Entonces, piensen en esto. Piensen en que se pregunta en que, a ver, tienen la bolsa de todas las hojas de vida que recibieron y van a seleccionar una al azar. ¿Cuál será la probabilidad de que al seleccionar esa hoja de vida al azar de todas las que recibieron, esa hoja de vida cumpla los requisitos? ¿Cuál creen que es la cuenta que tenemos que hacer? ¿Nada? Mire, voy a hacer la cuenta, pues porque el ejercicio es sencillo. Voy a hacer la cuenta de manera intuitiva. Miren esto. Piensen, de cada 100 hojas de vida que recibe la empresa, ¿sí? De cada 100 hojas de vida que recibe, 45 vienen de la agencia de empleo A, 35 de la agencia de empleo B y 20 vienen directamente. Listo. Pero luego dice, de las hojas de vida que llegan de A, o sea, de A llegaron 45 hojas de vida. De esas 45, el 40% cumple los requisitos. O sea, ¿cuántas es eso? 9, 18. O sea, de las que vienen, de las 45 que vienen de A, 18 cumplen los requisitos. Pienso lo mismo cuando paso a lo de B. De B ya sé que vienen 35 hojas de vida. Recuerden que estoy suponiendo que me llegaron 100 hojas de vida. Desde cada 100 hojas de vida, 35 vienen de B. Pero de las 35 que vienen de B, yo sé que el 20% de ellas cumple los requisitos.
y el 20% de 35 son 7 hojas de vida. O sea, llevo 18 que vienen de A, cumplen los requisitos, y 7 que vienen de B, cumplen los requisitos. Ahí llevo 25. Y de las que vienen directamente llegaron 20 hojas de vida. Y de esas 20 hojas de vida que llegaron directamente, el 80% cumple los requisitos. O sea, ¿cuántas serían? 16. Entonces sería 25 más 16, sería 41 hojas de vida. O sea, que de cada 100 hojas de vida que recibe la empresa, hay 41 hojas de vida que cumplen los requisitos. O sea que la probabilidad de que al seleccionar una hoja de vida al azar, esa cumpla los requisitos, es 0.41. Ahí lo hicimos conversadito. Les voy a mostrar cómo es, digamos, el procedimiento. Digamos, ahí hay una partición, o sea, el espacio muestral es todas las hojas de vida que recibe la empresa, ¿sí? Y ese espacio muestral uno lo tiene partido en 3 eventos, que tiene que ver con la fuente, ¿sí o no?, de dónde provienen las hojas de vida. De la agencia de empleo A viene el 45%, ahí está, 0.45. De la agencia de empleo B viene el 35%, ahí está, 0.35, y así. De la agencia de empleo D viene de agencia de empleo. De las que vienen directamente es un 20%. Dentro de ese espacio muestral tengo otro conjunto de interés, y es el hecho de que la hoja de vida cumpla los requisitos. Ese evento lo llamé R, y ese evento claramente tiene parte en cada uno de los conjuntos de la partición. Por lo tanto, si yo quiero calcular la probabilidad de R, entonces tengo que calcular primero la probabilidad de R intersectado A, luego más la probabilidad de R intersectado B, y así. O sea, claramente estoy en probabilidad total. Listo. Aquí está toda la información. Probabilidad de A es 0.45, probabilidad de R dado A es 0.40. Ahí está toda la información. Luego, quiero calcular la probabilidad de R. Listo. Por probabilidad total es la suma de las probabilidades de R intersectado cada uno de los eventos de la partición. Esas probabilidades conjuntas yo las calculo condicionando en cada uno de los eventos de la partición. Por eso aquí queda probabilidad de R dado A por la probabilidad de A, más lo mismo con los otros. Condiciono en cada uno de los eventos de la partición y luego multiplico por la probabilidad de ese evento de la partición. Y esa es la cuenta que estábamos haciendo ahorita. Miren, el punto 40 por el punto 45, ahí está el punto 18. La misma cuenta que hicimos ahorita de manera conversadita o como lógica es la que tengo aquí. Listo. Ahí está el punto 41. Entonces, esa es la probabilidad de que una hoja de vida cumpla los requisitos. ¿Sí? Solo una hoja de vida seleccionada al azar cumpla los requisitos. Listo. El B. Entonces, aquí el 7 de 41 es hacerlo conversadito como ahorita. ¿Cuál es el ejercicio B? Entonces, vean que aquí, si una hoja de vida cumple los requisitos, ¿cuál será la probabilidad de que provenga de B? Entonces, fíjense que en el ejercicio B ya hay una condición dada. Y la condición, o sea, ya hay algo que ya ocurrió, y es que la hoja de vida cumple los requisitos. Entonces, yo cuando vaya a buscar la probabilidad, yo ya no voy a buscar en todo el espacio muestral S, sino que yo ahora lo voy a buscar en el conjunto verde, porque necesito que cumpla los requisitos. O sea, este conjunto verde es mi nuevo espacio muestral, ¿sí? Porque esa es mi condición. Entonces, la pregunta
sería la probabilidad de que venga de B, dado que cumplió los requisitos. Entonces, si yo ya sé que hay 41 hojas de vida que cumplen los requisitos, y yo sé que de las que vienen de B hay 7 que cumplen los requisitos, esa cuenta la habíamos hecho ahorita, ¿sí o no? O sea que ahí la división, pues, o la probabilidad sería 7 de 41. Pero si lo vamos a hacer, digamos, con ecuacioncitas de probabilidad, entonces es esto. La probabilidad de que venga de B, dado que cumple los requisitos. Entonces es igual a, en el numerador, la probabilidad de la intersección, y en el denominador, la probabilidad del evento que condiciona. Listo. Esto ya lo sabíamos. Listo, porque me quedó así. Ve. Bueno, en fin. Listo. En el denominador, la probabilidad del evento que condiciona. Ahora, en el numerador tengo una probabilidad conjunta. Ah, listo. Pues entonces la calculo condicionando en el evento de la partición. O sea, es la probabilidad de que cumpla los requisitos, dado que viene de B, por la probabilidad de que venga de B. El denominador, la probabilidad de R, listo. Ese ya lo tengo. La probabilidad de que cumpla los requisitos, 0.41, la calculamos en la parte A. Y el numerador es la probabilidad de que cumpla los requisitos, dado que viene de B, ese es un 20%, o sea, 0.20. Y el otro es la probabilidad de que venga de B, que es 0.35. Y listo. Multiplico y ahí está. Bueno. Entonces, resulta que esa parte B vista ahí como de manera muy inofensiva, es nada más y nada menos que el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es, a ver, de pronto pues entre los teoremas que vamos a ver en la materia, el teorema de Bayes sea uno de los 3 más importantes, ¿sí? Hay un área de estudio en estadística que es estadística bayesiana, que tiene que ver con el estudio de la probabilidad, pero condicionada en algún evento, condicionada en algo. Yo ahorita les puse el ejercicio de que probaran que la probabilidad condicional es una medida de probabilidad. O sea, cuando usted condiciona en un evento fijo, esa medida que le queda cumple todos los axiomas de probabilidad, ¿sí? Entonces, de aquí surgen muchas cosas. Ahí como comentario, este era un área que yo quería estudiar. No pude, pues, por cuestiones de trabajo, pero la quería estudiar por una razón, y es que, pues, a mí me gusta mucho el fútbol, me gustan mucho los deportes, me gusta mucho, y las apuestas, pues, me llaman un poco la atención. Entonces, hay muchos académicos se dedican a el estudio de las probabilidades de que ocurra un resultado en un evento deportivo. Y con base a eso, pues pueden hacer apuestas. Entonces, digamos, yo creo que ustedes han visto en estos sitios de apuestas que se proliferaron mucho por ahí hace como unos 2 o 3 años, o de pronto un poco más. No sé si han visto que arrancan en Rosbet, BetPlay, ellos ponen las cuotas, entonces te dicen, ve, si le vas a apostar al local, te pagamos 2 pesos por cada peso apostado. Si le vas a apostar al visitante, dependiendo del partido, te vamos a pagar, no sé, 10 pesos por cada peso apostado, y si le vas a apostar al empate, te pagamos 6, algo así.
Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen esas cuotas? ¿Sí o no? Esos cálculos vienen de información del pasado, o sea, vienen de, hacen un estudio de todos los resultados que ha tenido el equipo local de un cierto tiempo hacia atrás, de todos los resultados que tiene el equipo visitante, cómo le ha ido al local jugando de local, cómo le ha ido al visitante jugando de visitante, cruzan esa información y con eso sacan las probabilidades de cada uno de los resultados, o sea, la probabilidad de que gane el local, la probabilidad del empate y la probabilidad de que gane el visitante. Y con base a esas probabilidades es que ellos montan sus cuotas. Entonces, lógico, no son tontos. Si ellos ven que el que tiene más probabilidad de, el resultado más probable es que gane el local, pues entonces por eso es por el que menos van a pagar. ¿Sí? No se necesita ser un genio, pues, para saber eso. Listo. Hasta ahí, bien. Pero luego, cuando usted está en el partido o en el evento deportivo, en el tiempo pues que dura, si en algún momento ocurre algo, digamos, hay un gol del visitante, inmediatamente cambian todas las cuotas. No sé si han visto, digamos, en el minuto 20 del primer tiempo, estoy hablando de fútbol, en el minuto 20 del primer tiempo, el visitante hace gol. Inmediatamente cambian las cuotas. ¿Por qué? Porque esa información, ese evento de que el visitante haya hecho un gol, me va a cambiar la ocurrencia de los resultados, o sea, la probabilidad de que gane el local, dado que el visitante hizo gol al minuto 20, ya no va a ser la misma que tenía antes. ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, todo eso se hace con estadística bayesiana, ¿sí? Y la base de la estadística bayesiana es este teorema de Bayes. O sea, cómo calcula uno probabilidades condicionales cuando el espacio muestral tiene una partición. Entonces, el dibujo no tiene nada novedoso, simplemente la primera parte es lo mismo de probabilidad total, pero supongamos que yo pido calcular la probabilidad de la ocurrencia de uno de los eventos de la partición dado la ocurrencia de otro evento dentro del espacio muestral. Entonces, para esto del partido, supongamos que yo parto del espacio muestral en que gana el local o hay empate o gana el visitante. Digamos que el sub J es que gana el visitante. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esto? ¿Cuál es la probabilidad de que gane el visitante dado que en el minuto 20 hizo un gol? Ah, bueno, entonces está, empiezo a hacer esto. Por definición de probabilidad condicional, esa probabilidad condicional la calculo así. Probabilidad de A intersectado con el sub J, pues en el numerador, la probabilidad de la intersección de los eventos. Y en el denominador, la probabilidad del evento que condiciona. Listo. Y para calcular la probabilidad conjunta que hay en el numerador, pues entonces ya sé qué hago. Condiciono, ¿sí o no? Entonces condiciono en el evento de la partición. O sea, la probabilidad de A dado S de sub J en particular por la probabilidad de ese evento de sub J. Y en el denominador ya sabemos que viene la probabilidad de A y ya vimos ahorita cómo calculamos la probabilidad de A. La probabilidad de A, aquí está, ¿sí o no? Voy a reemplazar. Ahí está. Y listo. Así se calcula. Ese es el teorema de Bayes. Bueno, aquí es donde me voy a traer el ejercicio. Espero que sí me alcance el tiempo. Este que quería hacer.
¿Qué pasó aquí? Listo, ahí está. Entonces, digamos, un baúl o un cesto, lo que sea, un baúl 1 contiene 6 fichas rojas y 4 fichas azules. Listo, entonces en total hay 10. Luego dice, 5 de estas 10 fichas son seleccionadas al azar y sin reemplazo y son puestas en un baúl 2, el cual inicialmente o el cual originalmente está vacío. Listo. Atentos. Luego, una ficha es entonces sacada al azar del baúl 2. Dado que esta ficha es azul, encuentre la probabilidad condicional. Yo no hubiera puesto probabilidad condicional, simplemente hubiera puesto encuentre la probabilidad. Es decir, que ya se sabe que es condicional. Dado que esta ficha es azul, encuentre la probabilidad condicional que 2 fichas rojas y 3 fichas azules fueron transferidas del baúl 1 al baúl 2. ¿Listo? Este es el ejercicio que quería hacer. Entonces, miren pues, este es uno de los chéveres. De ahí, pues, de lo que llevamos hasta ahora. Este es el primer ejercicio bacano que vamos a hacer. Me voy voy a hacer un dibujo porque creo que va a ser muy útil. ¿Listo? A ver. Entonces, digamos, aquí tengo mi baúl 1, por aquí tengo mi baúl 2, que inicialmente estaba vacío, y pues yo estoy haciendo lo siguiente, estoy pasando 5 fichas de aquí para acá, ¿sí o no? Estoy pasando 5 y pues yo estoy diciendo que, esperen que se me olvida cuántas rojas es que son, creo que son 6. Sí, 6 rojas y 4 azules. Listo, 6 rojas, entonces aquí tenemos las 6 fichas rojas, una, y así. Yo trato de ser, pues muchas veces trato de ser lo más pictórico posible para ayudar pues como al entendimiento. A veces creo que me paso, pero no importa. Esto y las 4 azules. Listo. Entonces pasa esto. Esto es lo primero que tengo. Ahí tengo las 6 rojas y las 4 azules. Yo de ahí saco 5 al azar. Las paso para acá. Pero después lo que hago es que del segundo baúl, que recuerden que inicialmente estaba vacío, después voy a sacar una. ¿Sí o no? Después voy a sacar una y me di cuenta que esa que saqué es azul. ¿Sí o no? Eso es lo que dice el problema. Me di cuenta que esa que saqué es azul. Entonces, la pregunta es por cuál será la probabilidad de que las 5 que yo haya pasado, o sea, dado que la que saqué de aquí es azul, ¿cuál será la probabilidad de que las 5 que yo haya pasado hayan sido 2 rojas y 3 azules? ¿Sí? Listo. La probabilidad, o sea, el evento que me interesa es que haya pasado 2 rojas y 3 azules. Listo. Ahí está el dibujo. Entonces aquí lo que uno piensa es que, a ver, como le están hablando de probabilidad condicional, entonces usted ya se empieza como a imaginar el uso del teorema de probabilidad total y de pronto probabilidad con teorema de Bayes. A mí me gusta como pensar en términos de un espacio muestral. Entonces miren esto. Yo estoy pasando mi experimento aleatorio, aquí voy a poner mi espacio muestral S. Mi espacio muestral S es el conjunto de posibles resultados del experimento aleatorio que yo esté haciendo ahí. ¿Qué es
¿cuál es el experimento aleatorio que estoy haciendo inicialmente? Pues porque en realidad hay dos, pero yo sé el resultado del segundo. Entonces, ¿cuál es el experimento aleatorio que me interesa? ¿Cuál es el experimento aleatorio que me interesa? Me interesa es sacar 5 fichas del baúl 1. ¿Listo? Bueno, este no es que sea ese es el experimento aleatorio, ¿sí? Mi experimento es sacar 5 fichas al azar y sin reemplazo, ¿sí o no? Del baúl 1. Listo. Entonces, mi espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de ese experimento aleatorio. Entonces, cuando yo saque las 5 fichas, puede ocurrir lo siguiente. Puede ser que las 5 fichas que saque, sean rojas. ¿Sí o no? O puede ser que saque 4 rojas. Entonces voy a empezar a voy a hacer algo. Si después tengo que cambiar la división, pues vengo y cambio el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, o sea que pongo este y después pongo este. Listo. Entonces voy a empezar a poner que este primerito lo voy a llamar R5. R5 representa el evento en el que cuando saqué las 5 fichas, las 5 me salieron rojas. ¿Listo? Eso puede pasar. Lo que es claro es que cuando yo saco, pues si yo saco 5 fichas al azar, pues es imposible que me vayan a salir las 5 azules. ¿Sí? Eso no ocurre, o sea, eso no es un resultado de mi experimento aleatorio. Entonces me pueden salir 5 rojas y ninguna azul, o 4 rojas y así. O sea, si me salen 4 rojas, entonces me sale una azul y así. Entonces aquí serían 3, aquí sería R2 y este último sería cuando me sale una sola roja. Listo. Muy bien. Ahora, dentro de ese espacio muestral, yo puedo agregar, puedo juntar como los dos experimentos en uno solo y estar hablando de que ese espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de esos experimentos como puestos, ¿cómo lo digo? Como en sinergia, ¿listo? Entonces voy a agregar aquí un evento, digamos que el evento que voy a agregar es el evento de que, pues, cuando saco una ficha al azar del baúl 2, ¿listo? Pero ahí no, R5 no estaría Es correcto. ahí. O sea, eso, para que el dibujo tenga sentido, lo pongo mejor así. Porque, pues, si yo voy a sacar, si ocurre el evento R5, es imposible que después haya ocurrido este evento. ¿Sí? El evento de que yo saqué una ficha del baúl 2 y esa fue azul, entonces pues aunque uno lo pone inicialmente, después uno se da cuenta que ese, para mi ejemplo en particular, no lo necesito. O sea, basta con que, para lo que yo estoy hablando, ponga esta partición. Listo, entonces ahí ese evento que está en azul, digamos que lo voy a llamar el evento de que, no sé, que la ficha que saqué del baúl 2 es azul. Entonces este evento lo voy a llamar A. Bueno, según este dibujo, ¿cuál es la probabilidad que me están pidiendo? La probabilidad que me están pidiendo es la probabilidad. El evento A es el evento que está condicionando, ¿sí o no? Porque ya me dijeron que ese evento ocurrió, o sea, que yo saqué una ficha del baúl 2 y que me di cuenta que esa ficha es, azul. La pregunta es dado que la ficha que saqué es azul,
encuentre la probabilidad condicional de que 2 rojas y 3 azules son transferidas del baúl 1 al baúl 2. O sea, 2 rojas, o sea, me interesa el evento R sub 2. Entonces estoy pidiendo la probabilidad del evento R sub 2, dado que el evento A ya ocurrió. Ahí eso es lo que está pidiendo el problema. Entonces, listo, necesito calcular esa probabilidad condicional. Entonces, me voy a llevar esto para allí y ya voy a empezar a hacer los cálculos. Listo. Entonces, como eso es lo que nos piden, y está claro que tengo una partición, entonces voy a calcular. Entonces mejor voy a escribir. A ver, nos piden lo siguiente. Nos piden la probabilidad del evento R sub 2 dado el evento A. Que en el dibujo se debe entender qué es lo que significa cada uno de los eventos. Pero ¿cómo calculamos eso? Es una probabilidad condicional, entonces sé que la calculo como la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de la intersección de esos dos eventos, dividido por la probabilidad del evento que condiciona. Listo. Ahora, como en el numerador tengo una probabilidad condicional, perdón, una probabilidad conjunta, esa probabilidad conjunta la voy a calcular condicionando en uno de los eventos de la partición, ¿sí? Entonces, cuando calculo esa probabilidad, me queda la probabilidad de... Voy a condicionar en el R sub 2, o sea, la probabilidad de A dado R sub 2 por la probabilidad de R sub 2. Listo. Ese es el numerador. Y esto me queda sobre el denominador, que es la probabilidad de A, que ese sabemos que lo vamos a calcular con probabilidad total. ¿Listo? ¿Por qué me quedó así tan feo? Un momentico. Listo. Bueno, entonces aquí la ciencia de esto es calcular la probabilidad de A. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular esa probabilidad. Pues a ver, por teorema de probabilidad total, tenemos lo siguiente. Que la probabilidad de A es igual a la sumatoria igual a la sumatoria con ines de 1 hasta 4. Yo veo sí es hasta 4, sí. Con ines de 1 hasta 4 de la probabilidad de A, dado cada uno de los R sub I, ¿sí o no? Que me indica la cantidad de fichas rojas que pasé del baúl 1 al baúl 2. Listo. Empecemos a calcular. Entonces, con I igual a 1, entonces, ¿cuál será la probabilidad de que yo saque? Miren, con I igual a 1 sería la probabilidad de que ocurra el evento A. Recuerden que el evento A es el evento de que la ficha que saco del baúl 2 sea azul, ¿sí o no? O sea, el evento A es sacar una ficha del baúl 2 y necesito ver que es azul. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que sea azul dado que yo pasé, pues dado que ocurrió el evento de R1? O sea, dado que pasé una roja y 4 azules. Entonces, ese primer numerito aquí es 4/5. ¿Sí o no?
Porque si ya ocurrió el evento de R1, o sea, ya ocurrió que pasé una roja y por tanto 4 azules, la probabilidad de que yo saque al sacar una de esas fichas de ahí que están en el baúl 2, la probabilidad de que sea azul es 4/5. Listo. Y luego esto lo multiplico por la probabilidad del evento de R1. O sea, me devuelvo. Aquí sería por la probabilidad de que cuando saque de aquí 5 al azar y me las lleve para allá, ¿cuál es la probabilidad de que una sea roja y 4 sean azules? Entonces, eso es con de cierta cosa los números que ya hemos hecho. ¿Me vuelves a explicar por qué 4/5 y no? Es que no se supone que si ya salió el azul, yo la tengo que sacar del espacio muestral y solo me quedarían 4, me estoy enredando yo solita. Mira, te explico. Es que aquí estoy calculando es una probabilidad condicional. Cuando estoy en I igual a 1, estoy calculando la probabilidad, el evento A es el evento de que la ficha que yo saque sea azul. ¿Sí o no? Ah, sí, la estoy creando. Entonces, con I igual a 1, me estoy preguntando es la probabilidad de que la ficha que saque del baúl 2 sea azul, dado que vienen, pues dado el evento de R1, o sea, dado que hay una roja y 4 azules. Sí, qué pena, lo estaba leyendo al revés. No te preocupes. Listo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad ahora de R1? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo pase las 5 fichas del baúl 1 al baúl 2, ¿cuál será la probabilidad de que yo haya pasado una roja y 4 azules? Entonces, eso lo hacemos con combinaciones. Entonces, en el denominador, voy a poner así. En el denominador voy a poner la cantidad de formas diferentes en las que yo puedo pasar 5 fichas, ¿sí o no? De un total de 10. Ahí no me importa el orden, entonces sería 10 combinados de A5. ¿Listo? Y en el numerador, entonces voy a poner la multiplicación de. Entonces, estoy pasando 5 fichas, pero estoy pensando que necesito que sea una roja y por lo tanto 4 azules. Entonces, otra vez, lo de las casillas, o como dijeron la clase pasada, como de las cajas. Esperen. Entonces, aquí, en la primera casilla la voy a usar para las fichas rojas. Pero si yo estoy pasando una roja y en el baúl tengo 6, entonces esta primera casilla la puedo llenar de un total de 6, voy a sacar una. ¿Sí o no? Y la segunda casilla es donde voy a poner la cantidad de formas diferentes que puedo poner ahí las azules. Pero en el baúl tengo 4 azules y en este momento estoy sacando 4 azules. ¿Sí entendieron? Voy a poner este 4/5 aquí adelante. Entonces, voy a hacer el R sub 2. Y yo creo que me va a tocar dejar hasta ahí porque ya no me alcanzó el tiempo. Si voy para el R sub 2, entonces, con I igual a 2, me voy a preguntar, ¿cuál será la probabilidad de que saque una ficha azul del segundo baúl, dado que yo pasé 2 rojas y 3 azules? Entonces, la probabilidad de sacar un azul ahí sería 3/5. ¿Sí o no? Luego sigue. Me devuelvo a saber lo que pasó pues cuando saqué las 5. ¿Cuál será la probabilidad de que haya pasado 2 rojas y 3 azules en esa selección de 5 fichas al azar? Entonces, en el denominador sigue quedando 10 combinados de A5. El primer numerito que está en el numerador es para el lado de las rojas. Entonces, 6 rojas combinadas de A2, ¿sí o no? Y el segundo numerito es para las azules. Entonces, será 4 azules
combinadas de a 3 porque ahí me están saliendo 3. Listo. Y como imagino que ya entendieron esta parte, entonces los otros números que siguen son más sencillos. Voy a seguir aquí abajo. El que sigue ya será el R sub 3. Entonces es cuando paso 3 rojas y 2 azules. Entonces la probabilidad de sacar un azul, dado que pasé 3 rojas y 2 azules del baúl 2, es 2/5. Aquí será entonces 6 combinados de a 3, porque este es el lado de las rojas, por 4 combinados de a 2. Listo. Y el último término, aquí ya será 1/5, porque ya este es con R sub 4. O sea, pasé 4 azules, perdón, 4 rojas y un azul. Entonces la probabilidad de sacar un azul del baúl 2, dado que pasé 4 rojas y un azul, es 1/5. Listo, y este sería 6 combinados de a 4, cantidad de formas diferentes de pasar 4 rojas de un total de 6 y una azul de un total de 4 cuando hago la selección de ahí. Y ya, hay que hacer esa cuenta para saber cuánto da esa probabilidad. ¿Me ayudan por favor con la calculadora? Yo no sé si este libro, no me acuerdo si ese libro tiene respuestas. De pronto sí. 5/14. Por favor, verifiquen si esta cuenta lo hacen en la calculadora, si esto les da 5/14. A ver, ¿cómo simplificaríamos ahí fácil? Pues yo creo que las cuentas no son tan difíciles, ¿sí? Desde que vos puedes sacar factor común 1/5 y luego simplificas el primer número. Pues el primer número que tengo es 4/5 que multiplica a 6 combinados de a 1. Bueno, ya no tengo tiempo de ponerme a hacer esto a mano. Este es 6, este es 1 y 10 combinados de a 5. No, hacerlo a mano ahí no me demoro mucho. ¿Listo? Pero verifiquen que eso es 5/14. Si no es ese 5/14, pues me avisan y revisamos. Pues yo sé que está bueno. Me avisan. Estoy listo. Y ya, dejamos hasta aquí. Entonces, están atentos del Classroom. Yo sí, o sea, si antes de antes de las 7 o de las 8 de la noche no les he montado la otra parte, pues, que quiero que hagan de estadística descriptiva, es porque ya no se las monto hoy. Y ya después de las 8 de la noche, a mí ya no me da la cabeza. Entonces, no. Listo, entonces ya lo esperarían para mañana. ¿Listo? No siendo más, entonces dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima clase. Y se van a poner más buenos, papá, si quiere que le diga. Aquí hay unos ejercicios.